amigos del canal, nuevamente con un nuevo proyecto, y esta vez es algo que nos han pedido, que ha tenido bastante aceptación en el canal, que son los asadores, las barbacoas en nuestra región. Es algo muy importante dentro de la construcción de las casas unifamiliares. Quizás en otros países es la piscina o un deck de madera de jardín para desayunar. En nuestro país el asador, la barbacoa, la churrasquera, como se la denomina por esta región, es un lugar de sociabilización muy importante, y ninguna reunión de amigos o de familiares, un cumpleaños, puede decirse que está realizado si no hay de por medio un asado, que no es otra cosa que una barbacoa, una carne cocinada a carbón, o más específicamente en nuestra región con leña. El desafío en este proyecto es una reforma que hemos venido compartiendo a lo largo del tiempo en nuestro canal. Era realizar una barbacoa en un lugar muy pequeño. El asador en sí. Contábamos con un pozo de aire, es una especie de jardín interior de 250 por 250 metros, donde no daba lugar, si las churrasqueras más comunes eran con pulmón o el asador uruguayo, tiene unas características de tamaño que requieren una medida de no menos de 1,50 de largo por 1 metro de profundidad. Estamos hablando de un patio interior que tiene vista desde el hall hacia ese patio, es lo que le da entrada de luz, aire y contacto con el exterior. En un apartamento, reducir ese patio interior al realizar una barbacoa no era la mejor opción. Buscamos en internet a ver si conseguíamos algún plano, más que un plano, cómo poder visualizar cómo quedaría una churrasquera en un lugar tan pequeño, y si había alguna otra opción. De lo que estábamos buscando era una especie de churrasquera en un rincón, parecido a la estufa rinconera que hicimos por el 2006, no antes del 2006, que solucionaba mucho el espacio de la habitación. Llevarlo a este pozo de aire, a hacer algún tipo de asador pequeño que tuviera algunas características, que no sea muy grotesco, que no sea una mole como estamos acostumbrados a los asadores, 2 pies de ladrillo o de bloque y su dintel encima, sino algo más compacto, más estético, y que, si bien destacara desde dentro del hall o desde el pozo de aire, sí que no se llevara, digamos que no tuviera mucho peso en la arquitectura general de la construcción. Bueno, por ahí venía la cosa fácil. Por allá se decidió realizar el asador en un rincón que tenía ciertas características. Era una bajada de pluviales, tenía la pileta de piso, la pileta de patio en el rincón, donde iban las aguas pluviales del propio patio y de la recogida de los techos. Entonces parecía una buena opción en ese rincón, donde bajaban los caños de pluviales, poder realizar la churrasquera y eliminar esa vista de los caños que se veía desde el hall, incluso desde la cocina, y no parecía muy estético. Bueno, la primera dificultad que nos encontrábamos era cómo sostener, es decir, queríamos eliminar esos 2 pies o 3 a veces que tienen las barbacoas. Entonces la idea era hacer una losa que flotara y que eliminara los pies. Siendo esto en ángulo, nos dio esa posibilidad de apoyar la
la losa de la churrasquera, el hormigón de la base de la churrasquera, en las paredes en ángulo que ya teníamos. Por eso es que se realizó eso que mostramos ahí, un fresado, donde poder embutir el hormigón, al momento de colar el hormigón, de verter el hormigón, que quede empotrado dentro de esas dos paredes que ya existían. Y nos surgía aquí un problema. La losa no queríamos que fuese un masacote. Por lo general, cuando se realiza este tipo de anclajes en la pared, se estila un hormigón de 10 centímetros. Esto luego iba a ir revestido con un ladrillo, que luego le voy a contar por todas las etapas que pasamos para decidir la tejuela refractaria. Pero no queríamos que nos quedara el masacote de 10 centímetros de hormigón y la tejuela refractaria otros 5 centímetros más, quedando una cosa muy pesada justamente en ese vértice. Luego, al construir la parte superior, tampoco queríamos una mole de ladrillo que fuese el conducto de humos y la chimenea. Bueno, necesitábamos sí o sí solucionar, descargar todo el peso de la churrasquera en una losa de 5 centímetros, que luego con esos 5 o 6 centímetros de piso, de ladrillo, diera un aspecto algo estético, y resolvimos realizar unas pequeñas mesaditas al costado para que resolvieran mejor ese bloque y no fuese un bloque monolítico continuo que cruza la pared, sino que tuviese unas salidas a la vista con esas pequeñas salitas. El problema que teníamos era, en 5 centímetros, qué tipo de hormigón usar y qué armaduras poner. Si tenemos 5 centímetros y más o menos se había calculado que el hierro que se debería usar en esto sería unas varillas de 12 milímetros, algo menos, en una parrilla para conseguir un hormigón que pueda resistir el peso de todo un asador. Bueno, si ponemos varillas de 12 milímetros en un hormigón de 5, íbamos a tener el problema de que no íbamos a poder separar esos hierros 2 centímetros de las caras del hormigón, y lo que iba a ocasionar seguramente con el paso del tiempo, más siendo al exterior, que ese hierro se oxide y reviente el hormigón. ¿Cómo hicimos? Resolvimos solamente colocar un hierro de 12 milímetros conformado, y el resto complementarlo simplemente con una malla electrosoldada, y procurando que el descanso de las paredes, ayudados por estas alas hacen de un soporte extra en nuestro asador, por eso es su importancia, tenganlo en cuenta. Le quitábamos palanca a la losa de hormigón a través de estas alas. Estas alas hacían una palanca mayor hacia afuera, pero quitaban espacio en lo que es la palanca desde el frente del asador hacia atrás, resistiendo fuertemente lo que será el peso, y bueno, lo van a ver. La confección del entramado, del encofrado para sostener la losa es bastante sencillo, es construir una mesa con tablas y luego delimitar el espesor del hormigón con un listón de 5 centímetros. El hormigón que usamos fue el hormigón tradicional. Sí, escogimos piedra artificial triturada, de buena calidad, limpia. Ya lo vimos cómo confeccionar hormigones de calidad. Bueno, que los cementos sean de calidad, ni que hablar, que sean nuevos, no usar cementos viejos, y bueno, y especialmente que los salidos sean limpios. Tuvimos esa precaución con las arenas y con las piedras, y procuramos utilizar la menor cantidad de agua posible. Nos ayudamos de un fluidificante, un aditivo que ayuda
con menos agua a conseguir buena plasticidad. No obstante, lo hicimos lo más seco posible, justamente porque queríamos tener un hormigón extremadamente resistente para todo ese peso. Afortunadamente, luego pudimos hacer unos cambios porque a medida que fuimos construyendo las paredes, que en un principio habíamos pensado en ladrillo de campo, pero no iba a acompañar la estética de la arquitectura del entorno, por lo que se resolvió hacer algo rústico, sí, de ladrillo visto, pero con ladrillo refractario. No solo para conseguir un mejor acabado, sino que el ladrillo refractario tiene mejores cualidades al momento de concentrar el calor. Bueno, teníamos que resolver en ese momento cómo íbamos a realizar las juntas, cuánto íbamos a dar de junta, y viendo que íbamos a utilizar tierra refractaria y cemento refractario para hacer la mampostería, claro, cuando hay cierta expertise se puede realizar esa tarea sin dificultad de levantar los ladrillos y que quede estético, levantándolas con un hilo. Bueno, aquí teníamos alguna dificultad, yo no estoy muy habituado a levantar paredes con ladrillo refractario, por más que es un ladrillo perfecto, todo del mismo tamaño. Y resolvimos realizar un molde que ya nos dibujara la junta y que nos permitiera siempre el mismo espaciado. Esto se hizo con varilla, lo vamos a poder ver por ahí, y el objetivo de esto era poder esparcir la cama de cemento refractario y tierra refractaria que va a pegar en un espesor siempre igual, para conseguir de ese modo esa junta que no tuviese desfasaje de tamaño, y sobre todo poder llegar con el ladrillo a la altura del dintel, porque si uno de los lados nos queda más alto que el otro, luego bueno, la cosa no va a funcionar, y todo esto siempre está visto, se ve, porque la terminación no va a ir ni revocado, ni con un azulejo, no va a ser ningún revestimiento, sino que es solo el propio ladrillo lo que va a dar vista. Bueno, lo conseguimos entonces, como mencionaba, con este molde. Es una recomendación que les doy si necesitan hacer este tipo de tarea, pero antes de eso revestimos el piso repartiendo que nos quedaran los ladrillos más enteros posible y todos los cortes que convergieran justo debajo de los laterales de las paredes, y que ahí quedaran escondidos. Bueno, el caño que teníamos detrás va a ser un problema. Uno, por el calor que emite la churrasquera, eran caños de PVC, y estos caños se pueden fácilmente derretir, más que nada deformar con el calor, y eso podría ser un grave problema en esa asociación de un lugar donde se genera calor y los materiales que tiene a su alrededor. Pasa en las churrasqueras, pasa también en las estufas a leña. Hay que cuidar mucho por dónde salen los ductos de humo y demás, no solo para evitar siniestros como incendios, sino esa posibilidad de formar materiales como cableados eléctricos o suministros de agua. Mucho cuidado cuando se realizan estufas o churrasqueras donde hay cañerías de gas. Para resolver esto, no nos pareció que solo una pared de ladrillo pudiese ser barrera suficiente. Sabemos que el ladrillo se concentra mucho calor, y si es un asador que se permanece prendido mucho tiempo, no es lo habitual, pero a veces algunos tipos de asado, en especial los de carnes de cerdo, requieren muchas horas de cocción, y eso sí generaría un problema de
mucha temperatura. Por eso cubrimos este caño con una aislación térmica, usamos isoberlana de vidrio con aluminio, si mal no recuerdo, y cubrimos todo esto sí luego con una pared de ladrillo de espejo de canto para cerrar este problema. Bueno, la siguiente dificultad que teníamos, como habíamos elegido un espesor de losa pequeño, nos daba que una carga de ladrillos, realizar una campana, en este caso iban a ser casi de 6 metros de ladrillo, no iba a ser posible que esta losa nos resistiera si no colocábamos algún tipo de pilar debajo. Bueno, la idea principal era conseguir esto, una losa bastante fina, estética, que pareciera que volara la churrasquera, que era más semejante a una estufa, y continuar todo lo que es el pulmón y el tiro y la chimenea, esos 6 metros para arriba, era un peso muy superior de lo que podría soportar la losa si no le encajábamos, aunque sea un pilar o dos de metal o de hormigón. Esto no parecía convencer, se quería dejar ese espacio debajo no solo para poder acceder a la pileta de piso con comodidad, sino para que el piso, que era bastante agradable, tuviese esa continuidad, que no hubiese un objeto que en el piso, esa pequeña dimensión del pozo de aire, que era un lugar muy interesante a la vista desde el interior de la casa, se perdiera por justamente colocar una pata. Se resolvió en ese entonces dejar allí la parte de ladrillo, que es lo más pesado, y complementar lo que sería la campana y la chimenea con otro tipo de material. El material que se sugirió fue chapa, por ser, no solo liviano, sino por contener unas capacidades de también ayudar a preservar el calor. Se realizó un molde con cartones, se llevó al herrero y el herrero propuso un diseño muy interesante, donde también teníamos el problema cómo íbamos a sostener ese ducto de chimenea de 5 metros. Por suerte la solución fue más simple de lo esperado. La campana se realizó con fondo, y el ducto de la chimenea iba a continuar sobre la campana, pero iba a ser sostenido solo con 2 grampas. Y esas 2 grampas iban a servir de adorno, porque quedaba como a la vista ese bloque de campana y chimenea quedaba muy soso. Realizarle unas planchuelas con unas tachas y luego con el color elegido, que fue un gris metalizado con aluminio. Este es un color, es una pintura gris que se le agrega limadura de aluminio y da como un efecto de brillo muy interesante. Con esto que conseguimos bajar el peso de la chimenea, poder seguir sin la construcción, sin agregar pilares para sostener el peso, y toda la parte superior, esto es lo interesante de este proyecto, nuestra losa, que a algunos les parecerá muy fina y con muy poca armadura, solo sostiene la losa misma y estas dos paredes de ladrillo junto con el piso de ladrillo refractario. Lo que es la campana y la chimenea se sostiene a través de la pared, va anclada con unas patas a la pared, no descarga peso sobre la base, sobre el hogar de la churrasquera, y se consigue
bueno, poder mantener ese equilibrio de que el peso recaiga ahora sobre las paredes, tanto de la campana como de la chimenea, y dejamos que la losa solo trabaje con estos paneles laterales, lo que fue una gran solución, una excelente idea de quien la diseñó. Bueno, espero no haberlos abrumado con esto. Voy a pasar ahora a la parte que sé que a ustedes les interesa, que es la de los planos. Aquí no es... la idea es de hacer una churrasquera rinconera, es porque tenemos un espacio muy acotado. En nuestro caso era bastante amplio comparado con otras situaciones, 2 por 2 metros, pero sé que a algunos se les antoja en un balcón, en una terraza, entonces, bueno, es ir adecuando el tamaño del asador al espacio que tengamos. ¿Cómo sería las dimensiones mínimas, por decirlo? Bueno, tanto como que lo que vayamos a realizar sea cómodo hacerlo, o con carbón o con leña. Debemos dejar un espacio para el quemador, obviamente si es leña, pero en caso de contar con un espacio muy estrecho, podemos limitarnos al uso del carbón y obviaremos no sería necesario el quemador. Ténganlo en cuenta si necesitan espacio. En este caso, el espacio que nos quedó útil adentro de la churrasquera es de 1.20 metros cuadrados, no es mucho, pero para resolver lo que es un pequeño asado para 4, 5, 6 personas, se realiza con comodidad, además de ayudar a los ladrillos refractarios a conseguir un buen calor. En cuanto al pulmón, que sé que lo nombran, esto es un pozo de aire, un ducto de 5 metros, tenemos una corriente ascendente de aire caliente, por lo cual no es necesario el pulmón, dado que la misma columna de aire caliente hace subir los gases y bajan aire frío, que a esa altura ya, por supuesto, se disgregó. Espero entonces que haya sido de utilidad este pequeño comentario. Los materiales que usamos son ladrillos refractarios, tejuelas refractarias para el piso, cemento refractario, se pide así, es un cemento especial. Si tienen dudas sobre estos cementos, vayan al video donde tratamos todo el apartado de cementos en una introducción. Y tierra refractaria, que no es más que ladrillo refractario molido. Sin más, lo acompañamos luego con luces, pero bueno, eso son otras cuestiones. Espero que encuentren de utilidad esta idea, porque francamente lo buscamos en internet a ver si había una solución para construir un asador en un rincón. No la encontramos, resolvimos inventar esta cosa, nos encontramos con algunos problemas en el camino, pero llegamos a buen puerto realizando este asador, que tiene una buena estética desde el interior de la casa y además es funcional, es útil en este pozo de aire, y no hubo necesidad de implementar una barbacoa. Nos extraña la barbacoa porque al ser un pozo de aire de casi 8 metros de alto en las paredes linderas, solo cuando la lluvia cae perpendicular, cae plomizamente sobre este pozo de aire, uno se moja, pero cuando hay un poco de viento, el mismo viento hace que la lluvia, es una lluvia liviana obviamente, que descargue sobre las paredes, por lo cual se puede utilizar este pozo de aire sin techo. De todas maneras, luego en otra etapa vamos a mostrar que se le ha realizado una sombra que sirve de lona, que también ayuda mucho al viento que entra, al sol y bueno, y los días de lluvia también. Nada, si tienen preguntas las dejan abajo en la caja de comentarios. Espero que hayan encontrado útil esta información, espero que sea realmente importante este video para cubrir ese hueco que encontrábamos de que no había información de cómo realizar un asador, vamos a decirlo así, asador esquinero,
que, bueno, puede ser una solución para alguno que no tenga espacio en un apartamento o en una casa, en un ambiente pequeño. Sin más, nos estamos encontrando en un próximo video.